Mis apreciados alumnos, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín, que va a estar trabajando con ustedes en una clase más de trigonometría en el área de matemática. Para la clase de hoy tenemos lo que se denomina fórmulas fundamentales y derivadas. En el marco teórico que les voy a estar proporcionando van a encontrar ciertas fórmulas que se denominan fundamentales y derivadas. Tenemos algunas fórmulas que son las fundamentales porque de ellas se derivan las demás fórmulas que se llaman por esa misma causa fórmulas derivadas. Lo primero que quiero que analicemos aquí conmigo en la pizarra es una circunferencia que se denomina circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica se divide en 4 partes iguales que se denominan cuadrantes, justamente porque viene de 4 partes, cuadrantes. Entonces, ¿qué contienen estos cuadrantes? Contienen ángulos que van de 0 hasta 360 grados. Entonces tenemos en primer lugar el primer cuadrante aquí a la derecha, luego tenemos el segundo cuadrante, luego tenemos el tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. Como dije inicialmente, lo que contienen estos cuadrantes son ángulos. El primer cuadrante contiene ángulos que van de 0 a 90 grados, el segundo cuadrante contiene ángulos que van de 90 a 180, el tercero de 180 a 270 grados y el cuarto cuadrante de 360 grados. Así, por ejemplo, analizando esta circunferencia trigonométrica, un ángulo de 200 grados. Un ángulo de 200 grados se encuentra en el tercer cuadrante porque es mayor que 180 y menor que 270 grados. Un ángulo que mide 48 grados, 12 minutos, por ejemplo, está en el primer cuadrante, porque el primer cuadrante va de 0 hasta 90 grados. Si tenemos un ángulo de 300 grados, por ejemplo, ese ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante, ya que el cuarto cuadrante contiene ángulos que van de 270 a 360 grados y así sucesivamente. Cuando nosotros estamos trabajando con circunferencias trigonométricas, siempre tenemos 6 funciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas funciones, de acuerdo a los cuadrantes en los que estamos trabajando, tienen sus respectivos signos. Por ejemplo, tenemos la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tenemos 4 cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. De hecho, este pequeño resumen también lo van a encontrar en su marco teórico. Nos dice la teoría que en el primer cuadrante todas las funciones son positivas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si trabajamos en el primer cuadrante no hay inconveniente. En el segundo cuadrante son positivas solamente seno y su inversa, que es cosecante. El resto de las funciones coseno, tangente, cotangente y secante son de signos negativos. En el tercer cuadrante son positivos tangente y cotangente. El resto de las funciones seno, coseno, secante y cosecante son negativas. En el cuarto cuadrante solamente son positivos el coseno y su función inversa, que es secante. Seno, tangente, cotangente y cosecante son negativos. Entonces, este pequeño resumen ustedes lo van a encontrar también en su material teórico, que es importante. Simplemente les estoy recordando de tal forma que no sea complicado utilizar en los ejemplos, porque esto que tenemos aquí lo tenemos que tener bien presente a la hora de resolver los ejercicios o los planteamientos. Y quiero que me acompañen a resolver nuestro primer ejemplo, que dice: sabiendo que seno de alfa representa un ángulo cualquiera, solamente que en vez de denominar 30 grados estamos diciendo
siendo alfa. Ese ángulo puede ser X, puede ser A, puede ser B, puede ser C, cualquier letra que represente una variable. Entonces decimos aquí, sabiendo que seno de alfa es igual a 2 sobre 7, ahí tenemos un valor, la función trigonométrica que es seno, tiene de valor 2 sobre 7. Hallar las demás funciones siendo alfa del primer cuadrante. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es hallar las 5 funciones trigonométricas faltantes. Tenemos la primera función que es seno. Nos faltaría hallar coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces primero vamos a enfocarnos en la función que tenemos y su valor. Entonces van a encontrar también en el marco teórico algunas fórmulas. Por ejemplo, esta es una fórmula derivada muy importante que van a encontrar en su material. Esta, por ejemplo, es otra fórmula que también van a encontrar entre sus fórmulas o su marco teórico. Entonces, aquí a modo de ejemplo yo tengo 3 fórmulas derivadas. Y mejor dicho, 2 derivadas y una fundamental. Esta es una fórmula fundamental. La primera fórmula me dice que seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Segunda fórmula, coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. Y tangente de alfa es igual a seno sobre coseno. Lo que quiero que nosotros analicemos bien es qué dato tenemos y qué es lo que nos falta hallar o cuál sería nuestra incógnita y encontrar esa relación. Por ejemplo, esta primera fórmula derivada nos ayuda a encontrar seno teniendo de dato coseno. La segunda fórmula nos ayuda a encontrar coseno teniendo de dato seno. Y la tercera fórmula nos ayuda a encontrar tangente teniendo seno y coseno. Pero tenemos varias fórmulas fundamentales y derivadas. Tenemos más fórmulas. Estos son a modo de ejemplo. Entonces, a la izquierda de la igualdad, aquí a la izquierda de mi igualdad, yo tengo la fórmula que necesito hallar, mejor dicho, la función que necesito hallar o la incógnita. Y a la derecha de la igualdad, en el segundo miembro, tengo entonces la función que estoy teniendo de dato. Entonces esa es una forma sencilla de encontrar rápidamente la fórmula útil para resolver los planteamientos propuestos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este ejercicio? Tenemos de dato seno y queremos hallar las demás, las 5 que falten. Yo puedo hallar cualquier función en primer lugar. Puedo hallar primero tangente, luego secante, luego coseno o lo que me resulte práctico con el dato que estoy teniendo. Entonces, primeramente, como yo tengo aquí seno de dato, voy a hallar coseno con una fórmula que dice que coseno es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar en la fórmula el valor de la función que estoy teniendo de dato, que es seno. Dentro de mi raíz me quedaría entonces raíz cuadrada de 1 menos seno, que es 2 sobre 7. Entre paréntesis voy a poner elevado al cuadrado porque aquí tengo una fracción y este cuadrado de la fórmula le afecta tanto al de arriba como al de abajo. Como yo tengo esta expresión, ¿qué es lo que voy a resolver primero? Potencia. Y tengo un paréntesis que está elevado a una potencia, voy a efectuar al cuadrado ambos valores. 1 menos 2 al cuadrado, que va a ser 4, y 7 al cuadrado, que va a ser 49. Entonces, ¿qué resolvemos después? La resta o la diferencia que tengo dentro de la raíz. Entonces hacemos 1 menos 4 sobre 49 en nuestras calculadoras y tenemos de resultado 45 sobre 49. Siempre dentro de la raíz. Entonces aquí les hago una observación. Lo que yo necesito hallar es coseno. El paso final aquí es hallar la raíz cuadrada de los valores, del de arriba y del de abajo. En el caso que sea una raíz cuadrada inexacta, entonces vamos a dejar en forma de fracción. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 45 es inexacto, entonces en el numerador voy a colocar de vuelta raíz cuadrada de 45, sin necesidad de hallar la raíz. Y la raíz cuadrada de 49 abajo, que es 7. Ese es exacto, entonces pongo el
el valor abajo sin raíz. La raíz ya no le debe afectar al 7 porque la raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces, esto, si nosotros vamos a dividir en la calculadora, ya nos va a salir en valores decimales y racionales. Entonces, por eso se recomienda dejar el valor así como está expresado aquí, sin necesidad de hallar la división que estamos teniendo aquí. Y finalmente le debo colocar el signo al valor de la función coseno. Entonces, para ello vamos a buscar en la tablita que les había dado inicialmente con los signos de las funciones, y ahí van a encontrar que en el segundo cuadrante la función coseno es negativo, entonces debe llevar el signo menos frente al valor final. Entonces, una vez que tengo coseno, ya puedo hallar la siguiente función trigonométrica, que podría ser, por ejemplo, tangente. Entonces, yo quiero hallar tangente y tengo de datos seno y coseno. Entonces, incluso puedo aplicar una fórmula en la cual tenga seno y coseno, ya que cuento con esos datos. Entonces, hay una fórmula fundamental que nos dice que seno es igual, que tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, esta es una de las fórmulas que van a encontrar en su material teórico. Entonces, tangente de alfa es igual a seno de alfa dividido coseno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar el valor de seno y coseno en la fórmula, así como está, ya que disponemos del valor de seno y de coseno. Entonces, el valor de seno es 2 sobre 7 y el valor de coseno es raíz cuadrada de 45 sobre 7. En el cálculo anterior nos había salido un resultado negativo. No hace falta que aquí ustedes pongan ese signo menos, porque este signo menos es por el cuadrante. Aquí el resultado final siempre hay que colocarle el signo de acuerdo al cuadrante en el que estamos trabajando. Entonces, al final pueden agregar el signo de su función. ¿Y cómo se resuelve esto que yo tengo aquí? Se resuelve extremo con extremo y medio con medio. Esto se llama fracción compleja. Y cuando tenemos una fracción compleja se resuelve con una multiplicación de los extremos, el que está arriba con el que está abajo y los medios entre sí. Entonces, ¿cómo sería la multiplicación aquí? Sería 2 por 7 arriba, porque aquí teníamos 2 y 7 de extremos, y 7 por raíz cuadrada de 45 abajo. Entonces, como yo tengo aquí una multiplicación, puedo simplificar, por ejemplo, el 7 con el 7. ¿Y qué me queda finalmente? Me queda 2 sobre raíz cuadrada de 45. Entonces, me resulta aquí que tangente de alfa es 2 dividido raíz cuadrada de 45. Si nosotros hallamos este cociente o esta división en la calculadora, nuevamente me va a arrojar como resultado unos valores decimales irracionales. Entonces, no hace falta resolver la división en el caso que salgan decimales. Es mejor indicarlo así en fracciones. Ahora, hay que tener cuidado cuando el radical quede en el denominador, o sea, abajo.